Bueno, vamos a hablar de los números de oxidación. Los números de oxidación vienen ahí en el libro de temas selectos de química, es en el 4.1. Y para asignar los números de oxidación, pues vamos a ocupar varias tablas. Una de ellas es la tabla periódica, que en su libro de temas selectos de química de la UNI, ahí la pueden encontrar. Aquí viene la tabla periódica, aquí está la tabla periódica. Todos los elementos que se encuentran aquí en la primera columna, grupo 1A, tienen número de oxidación 1 positivo. Los que se encuentran en la segunda columna tienen número de oxidación 2 positivo. Estos que están aquí, que son los elementos de transición, cambia su número de oxidación dependiendo. En estos otros, los que están en el grupo 3A tienen número de oxidación 3 positivo. Y los que están en el 4A tienen 4 positivo. A partir de ahí empieza a variar. Y luego para abajo en el 5A tiene 3 negativo, en el 6A 2 negativo y en el 7A menos 1. Y los gases nobles, su estado de oxidación es 0, porque están en la naturaleza de manera independiente, o sea, están solos. Entonces, esta es una forma de encontrar los números de oxidación. También hay otra forma de encontrar números de oxidación. Al final del libro viene esta tabla, y aquí vienen varios elementos con sus números de oxidación, que si se fijan pueden cambiar. Por ejemplo, aquí el magnesio tiene 2 positivo, aquí el manganeso tiene 2 positivo, pero por acá también podemos ver otros. El manganeso acá tiene 4 positivo, entonces varían sus números de oxidación. Y aquí tenemos otros iones que son negativos, y aquí viene su nombre y su número de oxidación, pero este es en general para todo el ion, no es para un solo elemento. Aquí son varios elementos combinados, y este numerito que está aquí, carga menos 1, carga 2 negativo, es para todo el ion completo, incluyendo los dos elementos, el carbono y el oxígeno. El carbono tiene su número de oxidación, el oxígeno tiene su número de oxidación, entonces varían. Bien, vamos a regresar acá al 4.1. En el 4.1 viene también una tablita donde vienen ahí unos números de oxidación, que es la tabla 4.1. Aquí, si se fijan, aquí viene la tabla 4.1 y vienen varios elementos y su número de oxidación. Acá en la tabla 4.2 tengo reglas para asignar los números de oxidación. Estas reglas para asignar los números de oxidación son importantes que se las aprendan de memoria. La regla número 1 dice: el número de oxidación de todos los elementos en estado libre, no combinados con otros, es de 0. Estado libre significa que no están combinados con otros elementos. Por ejemplo, el sodio, si está así solito, tiene número de oxidación 0. Pero por ejemplo el cloro, si tiene un 2 aquí, quiere decir que hay dos cloros unidos. El cloro con otro cloro. Estos dos están unidos, pero para no representarlo de esta manera, le ponemos un 2 aquí abajo. Entonces, como el cloro está unido con él mismo, pues su número de oxidación es 0. Si estuviera el cloro unido a otro elemento, entonces ya el número de oxidación cambia. Segunda regla dice: el número de oxidación del hidrógeno es 1 positivo, excepto en los hidruros metálicos. En los hidruros metálicos no es 1 positivo, es 1 negativo. Por ejemplo, el NaH. Aquí el hidrógeno sí tendrá carga de menos 1, pero el sodio tendrá carga de más 1. ¿Okay? En los hidruros metálicos es la única excepción en donde va a tener carga menos 1. Siguiente regla dice: el número de oxidación del oxígeno es de menos 2. Casi siempre el número de oxidación del oxígeno es menos 2. Pero esta carga de menos 2 es cuando el oxígeno está combinado con otros elementos. Si yo tengo O2, no me le vayan a poner aquí menos 2, porque este está en estado libre. El oxígeno aquí está en estado libre y debe ser 0. Cuando el oxígeno esté combinado con otros elementos, la carga siempre va a ser menos 2. Hay una excepción, que es en los peróxidos. Para identificar los peróxidos, por ejemplo H2O2, este es un peróxido.
cuando tengamos los números aquí repetidos, por ejemplo 2 y 2 o 2 y 4, ahí cambia. Entonces el número de oxidación en un peróxido va a ser de -1. Cuando tengamos números de oxidación en los peróxidos es de -1. La regla número 4 dice, el número de oxidación del elemento metálico de un compuesto iónico es positivo. El número de oxidación del elemento metálico de un compuesto iónico es positivo. O sea, me está diciendo que el número de oxidación de uno de estos compuestos metálicos debe de ser positivo. No me dice cuánto, pero dice que debe de ser positivo en estos. Entonces, cuando tengamos metales, pues muy seguramente vamos a tener un número de oxidación positivo. Después, en la regla 5 dice, en los compuestos covalentes, o sea, que se comparten electrones, el número de oxidación negativo se asigna al átomo más electronegativo. ¿Cómo sabemos cuál es el átomo más electronegativo? En la tabla periódica, los que se encuentran más cercanos hacia el flúor, para allá, o sea, de izquierda a derecha hacia el flúor, son más electronegativos. Los que están más cercanos al flúor son los más electronegativos. Y de abajo hacia arriba, los que estén más cercanos al flúor son más electronegativos. Entonces es una manera de saber quiénes son más electronegativos. Número 6 dice, la suma algebraica de todos los números de oxidación de los elementos de un compuesto es 0. Si yo tengo, por ejemplo, NaCl, y yo sumo el número de oxidación del sodio y el número de oxidación de cada uno de estos dos, me debe dar igual a 0. La suma de los dos números de oxidación debe dar igual a 0. Y dice, la suma algebraica de los números de oxidación de los elementos en un ion poliatómico. Un ion poliatómico son los que tengo acá atrás, son estos. Estos son los iones poliatómicos, los que tienen más elementos. Por ejemplo, HSO4, HSO3, OH, ClO. Todos estos son iones poliatómicos. Entonces, en esos, la suma algebraica debe ser igual a la carga del ion. Por ejemplo, si el ion tiene carga 1, pues entonces va a ser con 1. Si tiene carga 2, pues va a ser 2. Por ejemplo, CO3, 2 negativo, que es el ion carbonato. Este es el carbonato. Toda la carga de este ion, de todo esto, va a ser 2 negativo. En lugar, por ejemplo, si tengo CO2, aquí la carga es 0, porque todo este es una molécula estable. Aquí no es una molécula estable, es un ion porque tiene carga negativa. Pero la carga de todos estos dos elementos me da al final -2. Ahora vamos a ver cómo asignarle la carga a cada uno de los elementos en una molécula. Entonces vamos a ver en la página 124, el problema número 2. En el problema 2 vienen KMnO4. Aquí voy a hacer una tablita para representar los números de oxidación. Se divide en 2 y en cada una de estas columnas voy a poner el número de oxidación de cada uno de estos elementos. El potasio, si yo busco el número de oxidación del potasio, lo puedo encontrar en la tabla periódica y es +1. El oxígeno dijimos que por regla es -2. La carga de todos estos, lo que esté aquí arriba, me debe de dar 0. El oxígeno tiene carga -2, pero hay 4 oxígenos. Entonces estos 4 oxígenos que hay por cada 2 cargas negativas me va a dar -8. Y aquí nada más tengo un potasio, por una carga positiva es +1. Entonces, ¿qué número me hace falta aquí para completar que me dé 0? Necesitaría aquí un +7. 7 y 1 son 8, -8, 0. Entonces, aquí abajo se baja, es +7 porque tengo nada más un manganeso. Y este es el número de oxidación de cada uno de ellos. Este de aquí es el número de oxidación. +1, +7 y -2. Vamos a ver otro ejemplo. K2CrO4. Aquí
esta molécula se divide en dos. La podemos separar en dos iones, uno positivo y uno negativo. Puedo separar el potasio, y puedo separar este otro. Esto que está aquí lo puedo separar. Fíjense que todo esto es una sola molécula. Este 1 también lo puedo mandar para acá, arriba del potasio, más 1. Y también este más 1 lo puedo verificar allá en la tabla periódica porque está en la columna 1. Y esta otra, CrO4, lo puedo encontrar aquí en la tabla del final del libro. Podemos buscar CrO4, aquí está, es el cromato, CrO4. Y este se separa con carga 2 negativa. Podemos encontrarlo con carga 2 negativa. Y aquí ya estamos separando 2. En total estos dos me deben de dar, o sea, al final aquí todo me debe dar 0. Entonces vamos a hacer la tablita y tengo 3 elementos. Este es más 1, pero tengo 2 potasios. 2 por más 1 me da más 2. Y todo este ion debe dar menos 2. Todo en total me debe dar 0. Aquí el oxígeno tiene carga 2 negativo. Entonces 4 por 2 me da menos 8. Igual, ¿cuánto me hace falta aquí? Pues son 2 para llegar a 8. Son 6. Más 6 más 2 me da 8. Menos 8, 0. Entonces aquí el cromato tiene 6 positivo. Si yo en lugar de tener S, tengo K, Cr2, O7, así, si yo tuviera es lo mismo. Pongo mi tablita, divido en 3, y aquí tiene carga más 1 por la tabla periódica que está en la columna 1, y 2 por 1 me da más 2, y el oxígeno tiene menos 2, 7 por 2 me da menos 14. Todo esto me debe de dar 0. Entonces, para completar 14 aquí me hacen falta más 12. Pero si se fijan aquí hay 2 cromos. Entonces, ¿qué número debe de tener para que me dé 12? 2 por qué me da 12. Por 6, ¿verdad? 2 por 6 me da 12. Entonces, el número de oxidación del cromo aquí es más 6. Acá también el número de oxidación del cromo es más 6. Pero si se fijan aquí nada más hay un cromo. Y aquí había 2 cromos. Entonces hay que tener cuidado cuando tienes 2 o más elementos aquí, de poder, en lugar de pasarlo directo, como en este caso que es 6 y se pasó directo 6 abajo, pues entonces este 12 se divide entre 2 para encontrar el número que va a ir abajo. ¿Ok? Y ya con eso es todo.